Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pepe de Corte y Confección Pepe. Así se llama nuestro canal, así nos pueden encontrar. Corte y Confección Pepe. Por esta ocasión quiero mostrarles un detallito de lo que es nuestra máquina de cortar. Pues esta máquina ya tenemos algunos meses con la misma cuchilla y pues ya notamos que ya no corta, ya no agarra el filo. Entonces pues ahorita vamos a hacer el procedimiento de cambiar lo que es la cuchilla. Les voy a estar mostrando cómo cambiarle los afiladores, cómo trabaja. Ahorita vamos a hacer una prueba en lo que es esta parte de nuestra tela para que vean que ya la cuchilla pues ya no corta, ya ni se le siente el filo. Ya cuando se la cambiemos vamos a mostrarles cómo trabaja la nueva para que vean la diferencia entre la que ya no sirve y lo que es una cuchilla nueva. Pásenle para acá. Bueno amigos, pues ahorita voy a hacer la muestra y van a ver que cómo corta lo que es esta cuchilla. Voy a prender la máquina, se va a escuchar mucho ruido, pero pues ya para que vean lo que va a estar sucediendo. Bueno amigos, pues en esta prueba se dieron cuenta que me cuesta mucho cortar con esta cuchilla. Tengo que presionar bastante y me va recorriendo lo que es la tela. Entonces ahorita les voy a mostrar el procedimiento para estar cambiando la cuchilla. Bueno amigos, pues para cambiar lo que es nuestra cuchilla, yo les voy a mostrar lo que vamos a estar ocupando. Yo acostumbro a utilizar lo que es un alfiler. Me gusta utilizarlo. Ahorita les muestro para qué. Es muy necesario. Ocupamos lo que es una cuchilla. Esta cuchilla pues es nueva. Necesitamos ver con nuestra máquina qué tipo de cuchilla es. Esta cuchilla es de 8 pulgadas porque mi máquina es de 8 pulgadas. Ya al momento de que compramos nuestra máquina, aquí viene la llavecita que vamos a estar usando. Igual al momento de que cambio yo mi cuchilla, a mí me gusta mucho y es muy recomendable utilizar lo que son las lijas nuevas. No hay que dejarle las anteriores porque esas ya traen un desgaste y nos va a estar sacando el filo de nuestra cuchilla nueva, lo va a estar sacando mal. Entonces siempre es recomendable utilizar las nuevas. Bueno amigos, pues por seguridad yo primero que nada hay que quitarle lo que es el cable de la corriente. Cada que manipulemos nuestra máquina hay que procurar hacer esto, ya que así pues evitamos un accidente, porque esto pues es algo muy delicado, muy serio. Bueno amigos, pues aquí lo primero que vamos a hacer es quitar nuestras lijas. Aquí tiene un fierro que se le presiona y se le bajan lo que son las lijas. Este procedimiento pues hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que como les digo, para poder manipular nuestra máquina hay que cuidar que no nos vayamos a cortar. Estas lijas pues ya no van a servir por ahorita. El siguiente paso va a ser mover nuestra cuchilla. Esta cuchilla no la vamos a manipular desde acá porque no se puede. Estas máquinas traen lo que es este engranaje por dentro. Lo vamos a presionar y vamos a sentir cuando ya entra. Ahí se escucha un tronidito. Eso quiere decir que ya entró y ya podemos
manipular lo que es nuestra cuchilla. Miren, lo hacemos así y estamos moviéndola. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a bajar nuestra cuchilla hasta abajo, hasta mero abajo. Ya cuando está allí, aquí en esta parte de aquí tenemos un tornillo. Aquí en este hueco, allí vamos a meter lo que es nuestra herramienta y le vamos a dar vuelta. De esta forma. Este tornillo no se lo vamos a quitar completamente, no es recomendable porque ya después se nos haría difícil acomodarlo. Ya que tenemos ese proceso, ya nuestra cuchilla está suelta. Miren, aquí les voy a comentar un detalle. Aquí tenemos una ranura donde entra la cuchilla. Aquí miren, yo me doy cuenta cuando ya necesito una cuchilla nueva que mi ranura, si se dan cuenta, empieza desde aquí. El desgaste de mi cuchilla abarcó ya más de la mitad de esta ranura. Esta cuchilla debería de estar así, miren, así. Pero si se dan cuenta, ya el desgaste ya es mucho. Muchos compañeros que yo conocí, cuando ya tenían desgaste de la cuchilla, lo que hacían era que la echaban hacia adelante y ya podían trabajar. Eso no se los recomiendo. Eso es muy peligroso, ya que nuestra cuchilla tiene que tener una base donde sentar. Sin esa base, al momento de estar trabajando, la cuchilla se va a estar forzando y puede tronar, se puede quebrar. Bueno amigos, ya que tenemos desconectada nuestra máquina, si no tienen ayudante, pueden hacer con cuidado ustedes el trabajo ustedes solos. Lo que vamos a hacer es que vamos a voltear nuestra máquina hasta donde topa y vamos a tratar de mantenerla allí. Entonces, por este lugar, miren, por esta ranura vamos a sacar nuestra cuchilla por debajo así, miren, pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque aunque no agarra mucho filo, pero estas traen un filo pues casi como navaja de rasurar, tienen un filo exagerado. Vamos a hacer esto, miren. Ahora de aquí vamos a utilizar lo que es nuestro alfiler. Vamos a levantar la máquina con mucho cuidado y vamos, yo lo que siempre acostumbro es limpiar el canal donde va la cuchilla. Es este, miren. Aquí vamos a meterle el alfiler y vamos a rasparle hasta abajo. Miren, se van a dar cuenta que va a salir como una tira de lo que es suciedad. Miren, esta es la suciedad que le sale al momento de que con el alfiler limpiamos. Miren, todo esto tenemos que sacarlo para que el canal quede libre de lo que es de suciedad. Miren, cuando cambiemos nuestra cuchilla hay que tratar de quitarle esto, ya que esta costra cuando se calienta esta parte de aquí se puede ir quemando y va a ir obstruyendo el canal de la cuchilla. Entonces vamos a tratar de limpiarlo de esta forma. Ya después volteamos nuestra máquina y vamos a tratar de limpiarle toda esta parte de aquí. Miren, todo esto se hace para tener un mejor servicio de nuestra máquina, ya que si no lo hacemos, toda esta suciedad se le va a ir acumulando allí y ya con el tiempo nos va a dar problemas. Bueno amigos, pues aquí quiero mostrarles lo que es la diferencia entre el desgaste de una cuchilla y lo que es la nueva. Miren, casi viene siendo por mitad de lo que es el filo. Esta es la diferencia. Entonces cuando ya está así, pues ya aunque le pongamos
afiladores nuevos, pues ya no agarra el filo. Entonces esta es la nueva. Ahorita vamos a pasar a estársela poniendo. Bueno, pues ya que tenemos listo el canal donde va a ir la cuchilla, yo les recomiendo que la agarren de esta forma, miren, con el filo hacia arriba. Al momento de que se la pongamos, vamos a tratar de jalarle lo más que se pueda para abajo, porque si la tratamos de poner y raspamos lo que es la parte del filo, que es esta, la raspamos con la parte de arriba, pues se lo vamos a ir amellando y se lo vamos a ir quitando. Entonces al momento de ponerla hay que jalarle poquito hacia abajo y hay que ir acomodándola, hay que irla metiendo de una forma parejita para que no le acabemos el filo o no se lo descontrolemos. Aquí hay que tener cuidado porque esto también es filo, entonces hay que hacer esto. Bueno amigos, ya que tenemos la cuchilla así hasta el fondo, vamos a hacer esto. Miren, vamos a apoyar la máquina. Ya cuando la tengamos bien apoyada aquí abajo, con muchísimo cuidado vamos a agarrar la cuchilla junto con la base y vamos a levantar la máquina con mucho cuidado para que la cuchilla no se nos vaya a bajar. De esta forma, miren. Allí ya no hay peligro. Aquí podemos ver que tiene juego. Si la bajamos, pues topa en lo que es la mesa. Miren, este es el juego que tiene. Pero nunca hay que hacerla hacia adelante porque le estaremos acabando el filo con lo que es esta basecita. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar la cuchilla y la vamos a hacer para atrás y a la misma vez para arriba. Esto es para que quede en su lugar. Le empujamos un poquito con cuidado del filo, la empujamos y la subimos a la misma vez. Así está, así normal. Entonces yo lo que hago es le empujo y la subo hasta arriba. Y ahora apretamos lo que es el tornillo. No muy fuerte, no requiere mucha fuerza para no dañarle lo que es la rosca. Entonces ya aquí nos quedó, miren. Ahora le vamos a dar vueltas para notar que no pega. No pega, miren. Y al momento de bajarla hasta abajo, vamos a dejarla hasta mero abajo y vamos a checar esto, miren. Si tu cuchilla quedó bien, no tiene que sobresalir de esta base. Esta base tiene que quedar, la cuchilla tiene que quedar adentro de esta base, miren. O sea, ponemos algo recto y tenemos que checar que nuestra cuchilla no le esté pegando a eso. Si te quedó bien, tiene que quedar así. Si la cuchilla te sale más para afuera de lo que es esta base o te pega al momento de que pones algo recto, esa cuchilla no te quedó bien y corres el riesgo de que en cualquier topecito pegue y se te quebre. Entonces si queda adentro de lo que es esta base, quiere decir que sí quedó. Ahora por último vamos a ponerle pues los afiladores. Empezamos poniendo lo que es, bajamos lo que es el protector. Ponemos aquí, miren. Y de aquí vamos poniendo en la parte de atrás a que entre en los que la empujan. Y ya quedó. Ahora el otro va a ser el mismo proceso. Lo ponemos aquí. Y acá en el que empuja la cuchilla, presionamos y ya quedó. Como les digo, esta maquinita es de 8 pulgadas, la cuchilla es de 8 pulgadas. Este margen es lo que te abarca
en lo que es el tendido. Miren, más o menos esto es lo que alcanza a cortar mi máquina. Entonces, por último, vamos a conectarla. Aquí tenemos nuestro conectador o nuestro alimentador. Lo ponemos y vamos a limpiar nuestra mesa, que no quede ninguna herramienta para poderla probar, porque si nos queda el alfiler y este entra en la cuchilla, puede ocasionar que se quiebre. Entonces vamos a limpiar nuestra mesa para poder probar lo que es nuestra... Bueno amigos, como les digo, por pura precaución, antes de probarla hay que checar que nuestra máquina, nuestra cuchilla baje bien, que no pegue en la mesa y que todo haya quedado bien. Entonces ahora vamos a probarla. Bueno amigos, pues así es como cambiamos lo que es nuestra cuchilla de nuestra máquina. Aparentemente no es importante, pero sí es importante conocer bien cómo hacerlo, cómo darle el mantenimiento a la cuchilla, cómo tratarla, porque pues ya es delicado este tipo de cuestiones, ya que cuando no hacemos bien este trabajo puede brincar la cuchilla en pedazos y pues lastimarnos. Entonces esto es muy importante para los que son principiantes, que van a empezar a hacer uso de este tipo de máquinas. Les recomendamos mucho. En las mercerías venden un tipo de guantes de acero, es como pura cadenita entretejida. Eso se lo recomiendo mucho cuando no tienen práctica, ya que este es un filo exagerado que te puede cortar los dedos así por completo. Entonces es una medida de seguridad que ya para nosotros que tenemos tiempo y tenemos práctica, no digo que no sea necesario, pero ya tenemos más cuidado con lo que es el protector, que es este, miren. Entonces simplemente son consejos para si vas iniciando, para que tengas en cuenta al momento de hacer uso de este tipo de máquinas. Pues por ahora es todo amigos, esperemos que les haya gustado el video. Como les comento, pues denos like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Nos encuentran ahí en YouTube como Corte y Confección Pepe, así nos pueden encontrar para que nos busquen y se suscriban. Y pues enseguida les estaremos dando las especificaciones de lo que es una máquina como esta. Les estaré especificando lo que las medidas, lo que son las funciones, y pues por ahí les dejaré el link en este mismo video del siguiente para explicarles todo sobre estas máquinas. Pues no nos despedimos sino hasta nuestro siguiente videito.